Muy bien, vamos a hablar de educación, si les parece. Resulta que el 27 de marzo tendrá lugar el referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Por eso que acá en Buen Día hemos decidido desde hace un tiempo abarcar algunos de los principales temas de los artículos que están en juego y que eventualmente podrían llegar a derogarse. Y hoy vamos a hablar de educación y hemos invitado al maestro Juan Pedro Mir. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Muy bien. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Qué abrigado que está. Sí. ¿Está fresco afuera? Uno sale y no sabe qué fresco. poner. Sí, exacto. Acá está más. Sí, bueno. Más Si empiezo a transpirar me saco el... Sí, te empiezas a transpirar, está bien, buenísimo. Bueno, uno de los grandes temas que se introduce en la LUC y que está en discusión es el tema de la gobernanza en la educación. Y me gustaría que actualizaras la información acerca de cómo podría llegar a cambiar en caso de que se derogase la ley. Bien. Sí, a nuestro entender, cuando nos invitaron de la producción para hablar sobre el tema, nosotros comentábamos que, a nuestro entender, el tema central de los cambios en la ley de educación a través de la ley de urgente consideración es cómo se gobierna el sistema educativo. O mejor dicho, cómo se organizan las instituciones que gobiernan el sistema educativo. Porque todos sabemos que una cosa es decir, yo organizo los distintos elementos para gobernar y efectivamente que eso después se lleve adelante. Si me permiten una pequeña consideración, la ANEP es el sistema más complejo del Uruguay. Tiene alrededor de 60.000 funcionarios, tiene 8.000 locales, es una ciudad media del Uruguay. Es mucho más grande que muchas capitales departamentales de nuestro país. Atiende una población de cerca de 1 millón de habitantes, entre estudiantes, padres, docentes. Entonces, esa dimensión, el tema de cómo se gobierna una institución como la ANEP, es uno de los dolores de cabeza de cualquier gobernante, sin importar el signo político, claro. Sin importar, ¿no? Y ha sido uno de los desafíos de un país que cada día, por suerte, aumenta la cantidad, si bien disminuye la cantidad de población, aumenta la cantidad de gente que va y gana años dentro de la ANEP. Por lo tanto, la población de la ANEP, si bien disminuye la natalidad, aumenta porque la gente, los jóvenes hacen más secundaria, ingresa más gente a la enseñanza técnica en los cursos terciarios que están dentro de la ANEP. Entonces, aquí el tema de la gobernanza de la ANEP, a nuestro entender, es uno de los temas, y siempre al hablar de cómo se gobierna, es un tema político. Claro. Y se introduce en este cambio de la ley de educación un concepto que es que se eliminan lo que eran los viejos consejos de concentrados, primaria, que eran consejo de educación primaria, consejo de educación secundaria, consejo de educación técnico profesional, o sea, la UTU, sí, y pasan a ser direcciones generales. Ajá. Aquellos viejos consejos o anteriores consejos que estaban en la anterior ley de educación del 2008 y que venían de una tradición centenaria en Uruguay, que eran donde primaria llevaba adelante sus políticas, donde secundaria eran órganos colegiados, donde había participación docente históricamente, no solamente en la ley del 2008, sino que antes de la dictadura había participación docente dentro de esos consejos que eran más pequeños también, tenían menos población. Eran consejos, órganos colegiados, y lo que hace la ley de urgente consideración, el cambio en la ley de educación, los convierte en direcciones generales unipersonales cuyos directores van a estar directamente vinculados al CODICEN. ¿Cuál es la intención explícita del legislador? Es lograr centralizar el gobierno de la ANEP en el CODICEN, donde van a estar los 5 integrantes, 2 docentes y 3 delegados del Poder Ejecutivo y cada uno de los representantes de las distintas direcciones generales para generar en una mesa como esta las líneas articuladoras generales del sistema. Ese es el punto. ¿Qué consecuencias tiene? Y que es lo que está generando en el debate político hoy, es que los docentes ya no están integrando ese espacio que ya no existe más, Consejo de Educación Primaria, Consejo de Educación Secundaria. Entonces, hay un sector importante de la sociedad que considera que eso es una pérdida de representación en un lugar importante, como es nada más y nada menos donde se deciden gran parte de las cuestiones de las políticas cotidianas. Por otro lado, quienes sostienen el mantenimiento o el desarrollo de la ley de urgente consideración o los cambios, es que esto lo que permita, la representación docente se mantiene en el CODICEN
y permite que haya una política, como lo llama el profesor Silva, en clave ANEP, una mirada general. No sé si me expliqué. Sí. ¿No es un cambio del ADN ese? ¿No sería un cambio? No me hables esa palabra, por favor. No alcanza. No. Uruguay tiene, siguiendo esa vieja tradición colonial, los uruguayos, los argentinos, tenemos una larga tradición de grandes leyes, muy arbóreas en cantidad de objetivos, y que realmente terminan incidiendo mínimamente en la realidad cotidiana. Tenemos grandes leyes, somos campeones mundiales en declaraciones de leyes que ojalá se cumpliera la tercera parte, porque si uno ve cosas muy interesantes en la Ley de Educación, en la que se formuló en el 2008 y se mantienen ahora los principios. Educación integral, la obligatoriedad hasta sexto año de secundaria, que eso no se cambia. O sea, ojalá fuera así, pero de hecho tenemos que ni se cumple la obligatoriedad, ni se ha cumplido la obligatoriedad de la educación. Contanos qué pasa con el rol del Ministerio de Educación y Cultura en todo esto. Bien, en la ley, este es otro punto que el ciudadano a la hora de considerar la votación el 27 de marzo, es bueno que lo sepa, ¿no? Hay un cambio importante en el rol del Ministerio de Educación y Cultura en la orientación y en el gobierno de la educación. Tradicionalmente en Uruguay la educación quedaba en manos de los entes autónomos. De hecho está en manos de los entes autónomos, que son tres: la UDELAR, la UTEC y la ANEP. Lo que se plantea en el cambio en esta nueva ley de educación es que el Ministerio de Educación y Cultura asume un rol muy importante a la hora de ser el que define los planes educativos, no los planes de lo que se va a enseñar, sino las orientaciones educativas para el quinquenio. Entonces, aquí el Ministerio de Educación y Cultura, nuestra nueva ley de educación, establece un rol rector, que lo presenta al Parlamento, establece el programa, el Plan Nacional de Educación a llevar en los 5 años de gobierno, y tiene un rol importante, no solo a la hora como en las leyes anteriores de elegir o de proponer, mejor dicho, quienes van a integrar los entes, sino a la hora de establecer las líneas generales. Cuáles son los objetivos de aprendizaje en las áreas, cuál va a ser las políticas de extensión territorial, qué cambios programáticos se harían en determinadas áreas. Por lo tanto, hay un cambio importante. Sería una decisión unilateral, entonces. Comprende a todo. Es una decisión de gobierno de parte del Ministerio que asume ante el Parlamento de la República esa orientación. Aquí hay dos elementos. Por un lado, quienes sostienen y están a favor de este cambio afirman que eso le da coherencia y le da posibilidades a quien de última la sociedad elige para llevar adelante el gobierno en las distintas áreas y también en la educación, de que sea el Ministerio de Educación y Cultura quien asume las responsabilidades políticas del gobierno, de los objetivos y los alcances del gobierno de la educación en los 5 años de gobierno. Quienes están en contra de la LUC afirman claramente que esto implica un cambio en el rol tradicional de los entes que tienen una máxima autonomía a la hora de tomar decisiones. Son dos visiones: mayor autonomía y decisión de la LUC, de los entes autónomos, quienes están en contra de la LUC, y mayor centralización por parte del MEC de quienes están a favor de la LUC. Bueno, habría que ver qué opinan las diferentes... Es ¿no? parte de la discusión. Claro, es gran parte de la discusión. Me parece que el ciudadano ahí tiene, a la hora de votar, aunque estos temas no son los que mueven, me parece, la balanza en el tema, que sin duda, por lo que he escuchado, son los temas de seguridad, son temas muy específicos, pero sí el margen de autonomía, en lo que hace a educación, el tema si más autonomía o menos autonomía del ente autónomo es uno de los temas que está presente hoy. ¿Cuánto favorece, no? Finalmente. ¿Cuánto favorece finalmente? ¿Y cuánto favorece o no favorece que sea el Ministerio de Educación y Cultura quien establezca las líneas generales de acción? Claro. ¿Hay algún tema de plata, de guita? No, no es un tema de plata. En este caso no es un tema de plata. Si yo mal no recuerdo, y he tratado de leer la LUC de arriba para abajo, no se establece un tema de dinero. No se establece un tema de dinero. Es un tema de conducción, estrictamente de conducción y de lineamiento. De conducción, de lineamiento. Lo que sí me animaría a decir es que los objetivos que establece esta nueva formulación de la Ley de Educación, si no se dan otros cambios, entre ellos la mejora en cuanto a los recursos, porque los cambios administrativos, como decíamos en la parte anterior, del organismo más grande de la ANEP, si no hay los recursos para generar humanos, económicos, para generar el cambio, es muy difícil generar ese cambio. Los recursos humanos, los recursos económicos, y si no se dan cambios también
en temas tan importantes como los planes y programas. Juan, ¿de dónde surge la posición de privatización de la educación? ¿De qué artículo se origina este concepto? Que también está como en estos días aparece. Es el artículo que hace referencia a la Comisión Coordinadora del Sistema de Educación, que es una comisión que existe, que ha existido tradicionalmente, que se reformuló en la ley del 2008, que establecía que un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, el director de Educación, de la Universidad de la República y de la ANEP y de la UTEC eran quienes establecían la Comisión Coordinadora de Educación. Esa comisión se reunía una vez por mes, una vez cada 2 meses, y articulaba con las comisiones departamentales de educación sobre lineamientos generales. Era coordinadora. Se establecían, por ejemplo, vamos a trabajar este año lineamientos de educación en género. Vamos a trabajar este año lineamientos de educación tecnológica. No, era comisión coordinadora de autoridades. Esa comisión coordinadora de educación que estaba en la ley anterior, ahora tiene nuevos integrantes. Se le agrega delegados de la educación militar, se le agrega delegados de la educación no formal, se le agrega, y se le agregan 2 delegados, uno de la educación privada, inicial y secundaria, y de las universidades privadas. Ese es uno de los argumentos que quien afirma que hay un proceso de privatización, porque se incorporan 2 actores, no se quita ninguno de los actores, son 13, 2 en 13 pertenecen a las instituciones privadas. ¿Qué, no te parece lógico eso? Digo, La educación debería ser una, no sé. Digo, sí, claro. Quienes sostienen este cambio afirman que esa comisión, como establece lineamientos generales, es bueno que se abran otras sillas, otras mesas para la participación de actores que hasta ahora estaban fuera de las decisiones. Yo repito, esta comisión coordinadora no tiene ninguna capacidad de decisión efectiva sobre ninguna de las áreas de la educación. ¿Y entonces? Es como decíamos al principio, Uruguay es pletórico a la hora de formar comisiones y a la hora de concretar eso. Yo me puedo equivocar, por supuesto, pero no tengo recuerdos que en la Comisión Coordinadora de Educación, en cualquiera de sus expresiones, del 2008 hasta el presente, y yo fui brevemente director de Educación, fui parte de esa comisión, no tengo recuerdos que se establezcan y que se hayan desarrollado en esas comisiones coordinadoras ninguna línea de centro de poder o de centro de interés o de cambio del sistema educativo. Los nodos de poder del sistema educativo siguen estando en los consejos, mejor dicho, en los entes autónomos, la ANEP, la UDELAR y la UTEC. Generó polémica una apreciación del intendente de Salto, Andrés Lima, justamente referido a que la ley de urgencia elimina la obligatoriedad en la educación inicial y también el bachillerato. Eso generó revuelo. ¿Es así? ¿Se elimina la obligatoriedad? No. Lo que hay un cambio que yo me permito opinar que no quienes promueven el cambio en la LUC dicen que tiene carácter jurídico, que fue un cambio introducido por los constitucionalistas. Yo que puedo ver las cosas básicamente desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de política educativa, ese cambio no me parece me parece un cambio que es inadecuado, porque generó un ruido en torno al tema tan sagrado en Uruguay como es la obligatoriedad. Así como hay países que se constituyen, todos los países con identidades. En nuestro país, la tríada gratuidad, obligatoriedad y laicidad, vos te metés con algo de eso y sabés que generás resortes democráticos muy complejos. Entonces, no cambia, la obligatoriedad de la educación no cambia, sigue siendo, y en eso el intendente Lima me parece que se equivoca, la obligatoriedad sigue siendo de 4 años a enseñanza media, porque además está establecido que la enseñanza media está integrada por enseñanza media básica y enseñanza media superior. Por lo tanto, no es que se baje la cantidad de años de enseñanza media. Lo que sí hay un cambio en la formulación de las familias que en la ley anterior establecía que tenían la obligación de registrar a los niños en las instituciones educativas, y en la nueva formulación se da otra formulación donde dice, bueno, las familias promoverán la inscripción. Es un cambio terminológico, yo creo que no es un tema de fondo. Creo que ¿Pero el tema quita la obligatoriedad? No la quita entonces, solamente digamos que la redacción te lleva a esa confusión. No, la Cuando obligatoriedad... decimos promoverán es a partir siempre de los 4 años. Sí, de los 4 años. La obligatoriedad en Uruguay es constitucional, está establecida en el Código de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia,
y está establecida en la Ley de Educación. ¿Y qué ¿no? pasa entonces con el tema de las instituciones con horario extendido? Que también se habló mucho de eso. Si continúa, si no continúa, que parece que se iban a... La escuela de tiempo completo. Y tiempo completo, claro. Se sacó de la Ley de Educación, se saca la extensión pedagógica como una intención, ¿no? En la formulación anterior de la Ley de Educación se mencionaba, se promoverá la extensión del tiempo pedagógico. Eso se sacó. Eso no pasa que son cosas diferentes. Okay. Eso no implica que se eliminen. A mí me preocupa más que, por ejemplo, en la próxima rendición de cuentas o en este periodo presupuestal no se haya desarrollado, no se haya continuado con la línea que tenían los gobiernos anteriores de extender las escuelas de tiempo completo y liceos de tiempo completo, y eso por decisiones gubernamentales, eso se vio cortado, que eso es una decisión presupuestal, no tanto de la Ley de Educación, ¿no? Entonces, sería interesante, si me permiten, sería muy interesante que en la próxima rendición de cuentas hubiera partidas para desarrollar y seguir continuando la política de expansión. No haber extensión pedagógica de alguna manera implica que no se extienda las escuelas de tiempo completo, Claro, o sea, porque no hay Claro. recursos para hacerlo. Sí. Exactamente. Y es algo que es fundamental. ¿eh? Sí, Es fundamental. Ha venido muy bien. Es fundamental. Sí, no, No. hay que hacer... Basta ver con las listas de espera que hay en las escuelas Sí. de tiempo completo Claro. y tiempo extendido. Sí, O sea, sí, la sí. gente en las escuelas de tiempo extendido y tiempo completo hace colas a veces desde la noche anterior a las 2 de la mañana para conseguir un lugar. Porque resuelve una realidad de padres y de niños Y también, ¿no? una realidad social, Sí, donde sí. chicos que no van a veces a un tiempo completo terminan en un contexto familiar o barrial complicado y Claro. ambulando por la calle. Claro, Mientras claro, tanto, tú claro. lo tenés todo el día en Y te da en la escuela también la libertad a padres que necesitan trabajar y no Obvio, pueden pagar sí, sí. de un cuidador o de otro centro para que esté con los niños. Sí, si me Tiene- permitís, tiene dos sí. dimensiones. Una que es de cuidados, Sí. la que ustedes dicen, y la otra pedagógica. Pedagógica, Claro, ¿no? Obvio, sí, claro. Hoy, ¿qué joven, los niños que están hoy en el sistema educativo desarrollarán su vida activa a partir de 2030? ¿Alguien se imagina qué posibilidades pueden tener, por ejemplo, si no manejan competentemente una segunda lengua? Claro. Y eso se aprende en la escuela, y eso se aprende Seguro. directamente en la educación formal. Totalmente. Además, Dedicándole el tiempo que necesitan, Por algo por supuesto. los sectores que pueden pagar educación privada, Seguro. que en nuestro país el primer quintil, el 80% opta por la educación privada, optan por esencialmente elementos de extensión pedagógica y de una segunda lengua. Y eso la educación pública no lo puede Y correr. creció mucho el estudiantado porque, digo, en la época de la pandemia hubo como un trasiego de gente que ya no podía pagar una educación privada, que se vio como complicado, Sí, y ha habido un se cambio. volcó nuevamente a la educación pública, ¿no? Sí, es de línea, por ejemplo, cuando la crisis se desarrolla la crisis económica, crecen la educación pública y crece la matrícula privada. Eso es una línea que se dio en el 2002. Después se empezó a crecer la educación pública y la educación privada, y ahora volvió a bajar la matrícula en la educación privada. Pero Juan, se dio un fenómeno extraño, ¿no? Cuando tuvimos una bonanza económica, nosotros preferimos, en vez de invertir en educación, en una educación más completa, más competente, en el cambio del auto, en mudarte, o sea que fue una cosa que se postergó un poco, o sea, hubo una movida que no fue, uno pensaba que lo primero iba a ser la educación y no sucedió. ¿Sabes lo que pasa? Es que la sociedad está, por determinados motivos, no toda la sociedad, también está estudiado esto. Hay un 20%, el 20% de las élites uruguayas son conscientes que para mantener su lugar en el proceso de reproducción social, para seguir manteniendo ese lugar, la educación de sus hijos es fundamental. Se da otro proceso. Los sectores medios, que culturalmente se dan cuenta que si sus hijos no se mantienen en la sociedad del conocimiento, también van a buscar. Entonces buscan otras alternativas. No solo lo mandan a la escuela privada o lo mandan a la escuela pública, pero lo complementan con gastos privados. Por ejemplo, el inglés, el club, el taller de informática, lo completan. El drama es que en el proceso de segmentación social, desgraciadamente hay cientos de miles de uruguayos que no valoran que la discusión educativa implica el futuro de sus hijos. No, sí. Porque Claro. nadie sabe que algo es importante si no lo conoce. Entonces, hay algo que la educación no puede quedar solamente de signos del mercado o de signos de impulsos privados. Si no hay unas políticas públicas de desarrollo de la cultura y la educación claras, de largo aliento, estos sectores que hoy se ven excluidos del consumo, se ven con menos salario, se ven excluidos, no van a ser los que van a
a debatir y a pelear por más educación. Simplemente porque no van a percibir que eso cambia su realidad. Juan, ¿y sigue existiendo en el Uruguayan Dream? O sea, un Tabaré Vázquez que sale de un barrio pobre y se convierte en un presidente de la República. La estadística es fulminante, Fablet. Es fulminante en el sentido que eso cada día existe menos. La estadística es fulminante en el sentido que el 40% de los jóvenes uruguayos termina secundaria. Son el 80% de los sectores más altos, pero solamente el 9% de los sectores del último quintil. Entonces, desgraciadamente, aquel Uruguay integrador, con la escuela pública, con el liceo público, que se veía como una forma de que yo a partir de la educación, eso se ve seriamente cuestionado. Seriamente, la estadística es bastante dura y vamos a los aprendizajes y pasa lo mismo. Y en base a este diagnóstico, esta ley, ¿profundiza más esa brecha en tu criterio o de alguna manera, bueno, busca paliar un poco esta situación que se arrastra desde que tengo uso de razón? Ahí tenés las dos posturas, ¿no? Quienes están a favor de la ley dicen que trata de paliar esto y quienes están en contra de la ley dicen que profundiza. Yo me atrevería a decir que esta ley genera cambios que en sí mismo pueden ser importantes. Pueden ser importantes. Es importante que el sistema gane coherencia interna. Es importante que el sistema se adecúe, por ejemplo, a formas de funcionamiento con una primaria y una secundaria articulada. Es importante. Pero no alcanza con que se junten los directores generales en el CODICEN para que esto se dé. Entonces, los cambios tienen que ser más profundos y yo redoblaría la apuesta hacia una, como eso lo hemos aportado desde DUI 21, una organización civil que ha trabajado en esto, decimos, bueno, un currículum único desde 3 años a secundaria con una articulación entre una enseñanza básica de 3 años a 15 y una enseñanza superior para jóvenes de 15 a 18. Y haciendo hincapié en la accesibilidad, porque es fundamental. Por más que tengamos propuestas o unamos criterios para que todo funcione de manera integrada, con una conducción, ¿cómo mejorás la accesibilidad? Porque acá el caballito problemático es justamente que todos tengan acceso a la educación. Y sobre todo esos sectores que tú decís que no lo identifican como una prioridad. Hay varios puntos. Punto número 1, la profesionalidad docente. Creo que el desarrollo de una carrera docente profesional, donde los colegas, donde todos los que somos docentes sintamos que es un espacio de crecimiento personal, que nuevas personas entren a la formación docente, que sea universitaria la formación docente, cambios en los programas, no la segmentación, cambios en la lógica, que sea una escuela centrada en una escuela y un liceo en los aprendizajes, no solamente en los tiempos pedagógicos. Yo creo que ese es uno de los puntos. Es que una cosa que me llamó la atención el otro día, vino aquí el director de UTU, ¿recuerdan? Y vino también una representante del sindicato de UTU. Y algo en lo que coincidían ambos es que, por ejemplo, hay estudiantes que de un barrio a otro no van porque es muy lejos, ¿no? A lo cual me puse a pensar, digo, ¿cómo han cambiado los tiempos o cómo ha cambiado en referencia a determinadas realidades? Hoy por hoy sigue habiendo niños, que por esto que hablaste vos de que Tabaré, que vino de un barrio muy pobre, que llegó a ser quien fue el presidente de la República, un hombre sumamente preparado. Y me quedé con eso, digo, pero en el Uruguay sigue habiendo niños que van a caballo kilómetros y kilómetros a la escuela y sigue habiendo niños que van. ¿Por qué ese planteamiento desde las autoridades y desde los docentes de que de un barrio al otro no van a ir y no van? La sociedad está cada día más fragmentada. Porque el propio presidente Vázquez tampoco fue parte de ese Uruguay donde un hijo de un trabajador podía ingresar a la universidad. Que eso por suerte se sigue sosteniendo. Se sigue sosteniendo en este país. La educación universitaria gratuita es un logro de Uruguay, es un capital social que es fundamental sostener. El punto es que la sociedad está fragmentada y así como en general la gente no se conecta, no circula con personas de otros sectores sociales, la educación reproduce eso. Entonces, esos guetos que se dan donde los niños no van a la escuela de su barrio, o sino también otro fenómeno. Las familias, aunque sea dentro de la educación pública, eligen a qué centro de educación pública mandan sus hijos. El fenómeno que el maestro Florit habla de las camionetas amarillas. O sea, hay veces donde hay una cooperativa, por ejemplo, una cooperativa de vivienda, ¿no? Enfrente está la escuela, pero a esa escuela van niños de un asentamiento y es muy común que los trabajadores de esa cooperativa de vivienda que tienen la escuela enfrente, pero que vienen niñas de asentamiento por rupturas sociales, por quiebre de la sociedad que vivimos,
manden a sus hijos a otras escuelas en otros lugares. Estos datos, no voy a reproducir los lugares, pero la empiria es bastante clara en eso. Hay una fragmentación, como hay una fragmentación de los vínculos sociales, de los barrios, donde ya no estás al lado, no vive el médico al lado de otros actores sociales. Claro. No, se ha roto, la sociedad está fragmentada y eso se reproduce en la educación. ¿Cómo se puede combatir? Con políticas integrales, en lo territorial y también en lo educativo. Claro, eso iba, en realidad lo de UTU iba de la mano porque había algunos centros, capaz escuelas de Que UTU, se cerraban. donde no sé que se cerraran, donde capaz que había determinados grupos con determinada orientación que no salían porque tenían 2 alumnos. Entonces ahí entraba la discusión de que igual tenía que estar porque tenías que darle la accesibilidad a ese alumno que quería hacer esa disciplina en un lugar donde, digo, bueno, creo que es un tema también de cargas horarias y de cupos y, bueno, capaz que no abrís un grupo por 2 alumnos y ese alumno va a tener que ir a un centro educativo algo más distante donde el grupo tenga un número adecuado como para justificarlo. Entonces, ahí es porque entra un poco la lucha de las horas, elección de horas y que los grupos pero igual no se pierdan. me quedó ¿no? instalado eso, ¿no? Sí, De la no posibilidad de ir de un lugar territorialmente, ir a otro lugar cuando nosotros, No es imposible. sí, bueno, cada uno tiene su propia historia, ¿no? Digo, Pero ¿eran más sacrificados los chicos de antes? Ha cambiado, los adultos de antes eran más sacrificados. Sí. Creo que la sociedad ha cambiado y creo que la enseñanza pública es sin duda un motor de integración social. La enseñanza pública de calidad, la que convoca más allá. No hay otro espacio más integrador que la educación pública. No lo hay, no lo hay. No hay, perdón que me salte el maestro de adentro, pero no hay un espacio más, no hay un integrador más democrático, más de cuidado de los niños que la propia educación, pública y privada. Sí, La mayor cantidad de violencia contra los niños no se da en las escuelas, se da en los hogares. Exacto. O sea, las escuelas siguen siendo un lugar de cuidado de los niños y instituciones educativas fuertes, centradas en la enseñanza, ediliciamente amables, acogedoras, son la puerta de entrada para que los niños vuelvan, más allá del contexto, vuelvan a integrarse a ese espacio público y común que es la escuela. de hecho es el lugar más amable cuando algunos padres van a pegarle a los maestros, ¿no? Fíjate vos. Pasa. Somos una sociedad violenta, eso está ya en todos lados y sin duda que la escuela se ve tensionada por eso también. Bueno, los opositores de la LUC hablan de la mercantilización de la educación. ¿Tiene un poco que ver con esto que venías hablando? Tiene que ver con visiones. Yo no sé si todos ¿En los qué medida opositores. sería? Yo no sé si todos los opositores. El proceso de mercantilización. Yo no soy capaz de asociar la ley de urgente consideración con el proceso de mercantilización. Ni vos ni nadie, Juan Yo Pedro. no soy. O sea, he mirado la ley de arriba, la he estudiado. No soy capaz de hacerlo. Me parece la libertad de expresión y bueno, es parte del juego político, ¿no? Lo que sí veo que más allá de la LUC sí hay un proceso de mercantilización de la educación y hay un proceso de que cuando el Estado se retira de la inversión en educación, deja al mercado la inversión, ¿no? el espacio. Pero me parece que yo no lo visualizo por ahí. Creo que sería de una manera indirecta, indirectamente. Bien, yo no... Pero se da no por la LUC, se da por otras razones, ¿no? O sea, la escasez de educación abre un espacio, genera un nicho para que aparezca la enseñanza privada a lucrar o a volverla más mercantil, por decirlo de alguna manera. Si ¿no? tú me permitís, quisiera tirar un poquito ese concepto de privatización de la educación, que es un concepto que no es de ahora, y si me permiten lo quiero asociar, por ejemplo, a un concepto que un sociólogo francés hablaba, Pierre Bourdieu, mencionaba de los circuitos educativos. Está claro que se privatiza la educación cuando se promueven instituciones privadas, eso es claro. Pero también hay procesos encubiertos de privatización que se dan en la sociedad, que es, por ejemplo, cuando el Estado no es capaz de ofrecer enseñanza de calidad, o enseñanza o tiempo extendido, como mencionábamos hoy, y la familia, con determinados recursos, tanto culturales como sociales, como territoriales, complementan la asistencia de sus hijos a la escuela pública con, por ejemplo, un circuito del club deportivo, del club de niños. O aprendizaje de inglés, o baile, o Sí, música. sí. Que serían las computación. extracurriculares de Exactamente. de una institución Hay privada. distintas Optan formas. por todo. O sea, Optan por todo. No, optan por enseñanza privada completa, que tenga todo eso en la enseñanza privada y no sea un sistema mixto como el que estás proponiendo vos, de público con actividad. No, digo, yo lo que me parece que la clave es que la escuela pública refuerce su propuesta. En nuestro país tiene una fuerte identidad, pero los procesos de privatización pueden ser explícitos, pero también pueden ser implícitos.
incluso a la interna de los sistemas educativos públicos. Porque no es lo mismo una escuela que queda en Simón Bolívar y Rivera que una escuela que queda con un contexto en un lugar de alta vulnerabilidad social. Entonces, hay proceso de selección y, como digo, la gente termina eligiendo inclusive dentro del propio sistema, en las escuelas, pero en secundaria también. Entonces, ahí se dan todas las discusiones en la reguladora de quién va, de quién no va, las colas. Entonces, ¿cuál es la salida? Si que la hay, y más en Uruguay, es priorizar la inversión en los sectores más excluidos y priorizar la enseñanza pública de tiempo extendido, de la profesionalización y agregar otras... ¿No pasa con los elementos. sistemas de alimentación, a veces escolar también? Claro. ¿No es una manera de privatización? A ver. O en algún momento cuando se ha determinado la distribución de bandejas de alimentación en algunas circunstancias tiempo atrás. Eso eran servicios tercerizados muchas veces. Sí, se tercerizaba el servicio de bandejas, pero la alimentación escolar es uno de los grandes, me parece, de los grandes capitales que tiene el Uruguay. Porque la alimentación no solamente como una instancia fundamental de nutrir, sino la alimentación como el acto donde todos se sientan, en la escuela de tiempo pedagógico, el acto social de compartir. Se sientan a comer el mismo plato. Claro. Entonces, uno como maestro ha visto me decían, maestro, acá come cosas que no come en casa. Claro, ahí está la gracia, que coma cosas que no coma en casa. Y está bueno que... No, pero yo lo refiero en el tema de privatización o tercerización, porque quizás estábamos acostumbrados a algunos centros educativos donde tienen la escuela, tienen la cocina y bueno, se cocinaba en la escuela. En otros, a veces, por sistema de bandejas, es una manera En nuestra también... época se cocinaba en la escuela, teníamos las cocineras. Es una manera cuando se habla de la privatización y al tercerizar un servicio de bandejas, estás tercerizando, estás privatizando. Se terceriza la Y limpieza. se acepta sin ningún tipo de se terceriza la problema. limpieza. La limpieza, exactamente. Sí. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Juan Pedro, perdón. Juan Pedro, gracias por haber venido. Ay, hoy te sé que a mí yo también estoy con el calor, me afectó. Gracias por haber venido a charlar con nosotros y por aclararnos un poco el panorama de un lado y del otro para, en definitiva, es importante para la gente que va a tomar una decisión. ¿Consultaron algo los referentes de la LUC, los gestores de la LUC? ¿Te consultaron algo? ¿Tuviste alguna intervención? Nosotros como EDUI, en ese sombrero, fuimos al Parlamento un par de veces para contar algunos de los puntos del libro blanco, del libro abierto, mejor dicho, que planteaban algunos de los temas, están recogidos ahí, otros no. Ya que estamos con un maestro, ¿no? Lo principal en estos temas, siempre digo lo mismo, es saber leer, y si sabemos leer, bueno, hay que leer, ¿no? Leer y sacar nuestras propias conclusiones. La clave también. es leer. Es importante. Hay que leer, niños lean en casa. Exacto, entonces hay que leer. Gracias, Juan Pedro, un placer charlar contigo.